Muy bien, continuamos con el diálogo junto al ingeniero Mariano Winograd, ingeniero agrónomo y consultor fruto y hortícola argentino, con gran experiencia en el sector agrícola y agroindustrial. Aquí en 93.5 en fmlaradio.com.ar, preguntándole cuáles son las maneras para manejarnos en este contexto económico y social que vive el país. ¿Cómo hacer o qué consumir en realidad? Si hay, cuáles son las frutas o las hortalizas y demás que convendría consumir teniendo en cuenta esta cuestión económica y demás, ¿no? Bueno, a ver, la Patagonia conozco bien Ushuaia, Comodoro, Esquel. De hecho, yo vendo la zanahoria de Trevelín que viene de Chubut y la vendo en el Mercado Central. Mi hermano ha vivido mucho tiempo en Ushuaia. Conozco a Gualdesi, que compra en el Mercado Central y lleva toda la Patagonia. Participé del diseño de un mercado en Comodoro Rivadavia. Conocí muy bien las cerezas de los antiguos, de Trelew, de Gaiman, de Comodoro, de Sarmiento. Está en Sarmiento una quinta de Bulgeroni que produce cereza, pero es cierto que del Río Negro al sur hay menos producción de frutas y hortalizas y de todos los alimentos, ¿no? Hasta de carne que al norte. Y la Patagonia tiene un estatus sanitario porque está libre de la mosca de la fruta. Entonces, la fruta que ingresa a Patagonia tiene un trámite casi como que fuera una exportación. Tiene que estar garantizado que está libre de esta plaga. Y eso en algunos casos se logra haciendo un tratamiento con bromuro de metil, un tratamiento en una cámara. Entonces, efectivamente, en el sur la hortaliza es cara. Ahora, siempre mi argumento es que siempre en los negocios hay productos que son más caros y productos que son menos caros. Por ejemplo, ahora empieza el invierno, los cítricos se hacen abundantes y baratos, mientras que en el verano los cítricos son escasos y caros. Entonces, en fin, siempre mi recomendación es establecer un vínculo de confianza con el verdulero, conocer el presupuesto y no desesperarse. Si en una noche, en una comida, en una semana, la ensalada no incluye tomate, e incluye zanahoria rallada o remolacha rallada o repollo, no pasa nada, no hace falta comer tomate todos los días. Y si uno tiene una desesperación por tomate, en fin, hasta se puede usar el tomate perita entero, se abre la lata y se lo usa para ensalada. Ahora, si uno tiene la obstinación de que quiere comer uvas en el mes de agosto, bueno, seguramente van a ser caras. Claro. Usted sabe que ahora que hablamos de productos, algunos más raros que yo no había visto, por ejemplo, y desarrollé en mi terreno, un día compré una plantita en una feria, el árbol del tomate. Me llevé tomate árbol. Tomate árbol. Comandra betacea. Claro, un fruto que es dulce. Los humanos lo llaman chilto, es una especie americana también. También los neozelandeses intentaron apropiársela y cambiarle el nombre, le pusieron tamarillo. Es una fruta que a lo largo de los Andes, desde Tucumán hasta Panamá, era habitual. Es una fruta obviamente prehispánica. Aquí todavía no le damos mucha bola, aunque en el Mercado Central viene de Tucumán y la hay. ¿Usted tiene en Necochea, en su patio? Yo tengo en mi casa y en algunos lugares, inclusive con un valor alto. Yo en mi casa no lo vendo, obviamente. Para mí, lo estoy consumiendo tipo fruta porque, claro, no es como el tomate, no tiene esa... No, estoy ahora un poco mareado si es de la misma, porque la familia del tomate están el pimiento, la berenjena, el tabaco, son todos de la misma familia. Ahora no me acuerdo si el tomate árbol es o no de la misma familia. Yo lo conocí esencialmente como un ingrediente para una guarnición, una salsa, no como fruta. Ahora le quiero comentar lo siguiente. En Necochea, obviamente, en invierno hace frío, hay heladas en el campo. Pero en los patios de la ciudad es muy probable que si el patio está muy reparado, si la casa tiene calefacción o si tiene una buena exposición e iluminación, tal vez dentro de los patios de la ciudad no hay heladas. Porque si no, el tomate árbol se le helaría en el invierno. Es una planta sensible al frío. Es una planta de los Andes, pero los Andes tienen mucho frío en las alturas y tienen muchas zonas que al contrario son templadas. Todo lo que es, por ejemplo, las yungas, o sea, la ladera de los Andes, donde llueve
y a baja altura eso es tibio, caliente, no es... por supuesto estamos hablando de Tucumán al norte, no de Mendoza al sur, ¿no? Lo que conocemos es pequeño, en cualquier caso, hasta el hombre más sabio lo que conoce es insignificantemente pequeño en relación a lo que desconoce. Así que la verdad que un acto de sabiduría es reconocer que somos ignorantes en casi todo y conocedores de muy poco. Pero la curiosidad nos lleva a investigarlo. El objetivo del ser humano no es ser un sabio, es investigar. Pero ¿cómo estamos con respecto a esta producción? Yo hace poco, a veces cuando escucho que el gobierno pretende importar, yo no sé si van a importar, creo que hablaron hasta de importar limones, me parece, en un momento. ¿Cómo ve todo eso? Limón importado este verano. Eso no es que el gobierno pretende. El gobierno pretende controlar la inflación, que era un reclamo de la ciudadanía. Sí. Yo entiendo que si hace 2 años atrás votamos a un desconocido en vez de Massa, que era archiconocido, es porque había un hastío del modelo anterior. Sin tener del todo claro qué es lo que venía, pero evidentemente hubo un 55% de la ciudadanía que estábamos desconformes y votamos un cambio. Este señor no estaba preparado para ser presidente, para nada. Era un señor que prácticamente era un comentarista de la televisión. Es como si a usted le tocara ser presidente de pronto, o gobernador. Probablemente no estaba muy preparado para eso. Entonces él se ha puesto algunas prioridades que fueron eliminar la emisión de moneda, controlar la inflación, en alguna medida lo ha logrado, ha tenido un éxito días pasados con el hecho de la liberación del cepo y que el dólar en vez de irse a 1.400 se fue para abajo. Ahora bien, tenemos 2 opciones, o como en tiempo de Martínez de Oz y Menem, nos dilapidamos toda la plata y un buen día falta y esto estalla, o bien, a diferencia de lo que conocemos, en este caso se produce un proceso de inversión, de incremento de productividad, de tecnología. La frutihorticultura argentina está muy atrasada en relación ya no solo a Chile, sino inclusive a Perú. Hicimos un viaje de agrónomos de Concordia a Perú hace un mes atrás y nos encontramos con una frutihorticultura que es un avión. Y la nuestra está Argentina está atrasada inclusive en soja, tenemos una productividad baja. Así que tenemos que hacer unos cambios muy grandes y bueno, veremos si somos capaces de hacerlos o si como en oportunidades anteriores dilapidamos esta oportunidad y en fin, y volvemos a una crisis. Ya nos ocurrió, ¿no? Con la convertibilidad y el 2001. Está bien, claro. Sí, revalorizar más que nunca me parece, Mariano, también las producciones. Usted habló de Sabe la Tierra, producciones locales que muchas veces son menos caras o que requieren menos costos de transporte, etcétera. Bueno, el INTA en ese sentido me parece... inició hace años el tema del ProHuerta, instaló la cuestión esta de la cultura de hacer la quinta y demás, pero parece que ahora como falta presupuesto y que inclusive no sabemos dónde va a ir a parar esta institución, medio como que la cosa se complica. ¿Cómo lo ve a eso? Bueno, a ver, yo tengo 69 años. Mi primera actividad profesional en el 79 fue ir a hacer una pasantía en el INTA del Colorado. Yo quería ir al norte, quería acercarme a la horticultura y me fui al INTA del Colorado. Si bien trabajé en Garrapata, estaba cerca del bananal de Laguna Blanca. Han pasado mucho tiempo, desde el 79 al 25 ya estoy cerca de 50 años de profesión. Yo creo que ProHuerta es un proyecto que no tuvo el éxito que se le declamó, porque si ProHuerta con todos los recursos que recibió hubiera sido muy exitoso, tendríamos que tener huertas en todos lados exitosísimas. Es un proyecto que se inició en tiempo del menemismo, o sea que tiene 30 años. De modo tal que, en fin, si todo el gasto público que se ha hecho no ha logrado los resultados, si Argentina es un país que ha sido cada vez más pobre, llegamos al 50% de pobreza, quiere decir que hay algo que se hizo a lo largo de la democracia y no fue exitoso, porque es impensable que en una democracia seamos cada vez más pobres. En una dictadura podría ser, porque el dictador, en fin, se abusa de su pueblo. Pero ¿cómo explicamos que en 1984 recibimos un país con 6% de pobreza y ahora lo recibió Milei con 50% de pobreza? Sí, y bueno. Entonces
Yo creo que el elogio de cualquier proyecto en base a lo de que declama, pero no en base a sus resultados, es algo que tenemos que dejar de hacer. Los proyectos los tenemos que medir por sus resultados. Sí. Si Prohuerta no logró, Prohuerta repartió semillas para 200.000 huertas en la República Argentina durante años, no durante semanas. No, esas 200.000 huertas no existen. Sí cambió. Pero si algo durante 20 años se sigue declamando y no tiene jerarquía, no tiene resultados, en algún momento merece ser analizado. Si no, son vacas sagradas. Pero, en fin, seguimos hablando de... El servicio militar era sacrosanto, fue la construcción de la Argentina. Bueno, llegó un momento que cuando murió el soldado Carrasco, el servicio militar colapsó como un fósforo, ¿verdad? Sí, no, estaba pensando también, Mariano, que difícil también debe haber sido y es cambiar las costumbres actuales, porque decir, está fantástico la idea de tener la huerta, de trabajarla, etcétera, pero hoy el ciudadano de hoy es capaz de entender eso con las comodidades a las cuales se ha apropiado. Esa es la pregunta que me hago, Mariano, porque yo creo que las costumbres siempre cambian. En la Argentina era hábito maltratar a las mujeres y tener un machismo como las películas mexicanas, y hoy es impensable, ¿verdad? Cualquier maltrato de mujer o de niño o de una persona distinta o hasta de una persona con una homosexualidad, hoy es impensable. O sea que en Argentina todos fumábamos en el colectivo, en el tren, en el avión, en el baño, en el restaurante, y hoy día el que va a fumar tiene una vergüenza, se va a fumar al patio escondido. Entonces las costumbres cambian mucho. Entonces supongamos que efectivamente la huerta estilo abuelo italiano, sudando en verano, lleno de rocío y frío en invierno, ya no es un hábito. Pero ojo que aparecieron los chicos que cultivaban una planta de cannabis en el ropero, en el sótano, y ese hábito explotó. Claro. Entonces, la idea de que la gente no quiere trabajar no es una idea adecuada. De pronto cambian las condiciones de trabajo. Tal vez ya lo que no se quiere hacer es un trabajo basado en estar sudando, y se quiere hacer un trabajo basado en estar diseñando algo en la computadora, o hasta llegado el caso una creatividad, porque unos chicos que hacen una coreografía en TikTok no deja de ser un trabajo, una creación humana intelectual, ¿no es cierto? Claro, está bien. Entonces, el trabajo tiene que ser como en el tiempo de los esclavos judíos que hicieron las pirámides en Egipto, ¿no? A nadie se le ocurriría que el trabajo hoy es cargar una piedra en el lomo y llevarla a la cima de una pirámide para honrar a un faraón. Pero hay cosas que pueden ser hoy concebidas como trabajo y que antes eran concebidas como, en fin, como una farra, pero no, en fin, la música, por ejemplo, hacer música es un trabajo, ¿verdad? Es algo imperioso para la humanidad. ¿Qué sería de la humanidad si no hubiera música, si no hubiera baile? Claro que sí, seguro. Está bueno. Para mí es muy importante la fruta y horticultura, pero, en fin, también me encanta el acordeón. Ojalá yo pudiera tocar el acordeón también como puedo cultivar guayaba, pero bueno, no lo logro porque no soy tan habilidoso para el acordeón como para la agronomía. Claro. Y, Mariano, estas cuestiones también vinculadas con la alimentación, que a veces se contraponen o instalan un debate, ¿no? La carne sí, la carne no. Es mejor consumir frutas y verduras porque le va a dar a uno más vida, va a vivir muchos años más y mejor. ¿Qué sabe de esto, Mariano? Y de esto sé algo porque yo en su momento acudí a un encuentro de productores frutícolas en Estados Unidos y me encontré con la campaña 5 al día. La campaña 5 al día es la que promueve el consumo de 5 porciones de frutas o hortalizas diarias, basado en, por un lado, una investigación que hizo el Instituto Americano de Lucha contra el Cáncer, norteamericano, que sería un poco el equivalente al ALSEC aquí, y que determinó que aquellos sectores de la población que por la razón que fuere, lugar de residencia, cultura de origen, religión, hábitos, poder adquisitivo, la razón que fuere, consumían más frutas y hortalizas, tenían menor incidencia de enfermedades no transmisibles. Por entonces, década del 80, cáncer y cardiovasculares. Hoy incluye diabetes, hipertensión, obesidad,
en fin, todas enfermedades que son no transmisibles, no se contagian por un vector como el SIDA o el coronavirus, sino son producto de malos hábitos. Entonces, los malos hábitos son esencialmente sedentarismo, tabaquismo y mala alimentación. Entonces, por un lado tenemos la presión de la industria para que consumamos alimentos chatarra y a veces de nosotros mismos, porque había una cultura de ponerle mucha manteca, en fin, mucho queso, mucha grasa a las galletitas o comer el asado con mucha grasa. Claro. Y por el otro lado hay una cultura que probablemente las mismas abuelas que nos atiborraban de manteca en los ravioles o de sesos, también nos inducían a comer fruta, ¿no? Por lo menos para mi abuela comer fruta era sagrado. Claro, era un tiempo que había menos helado, menos chocolate, menos gomitas. Entonces existe la oportunidad. Yo no veo que haya menos conciencia alimentaria. Yo creo que así como en tabaco, que hay gente que fuma, ¿cree que está bien? No, tiene un cierto pudor, no hay nadie que fume. Yo cuando iba a la facultad nadie tomaba mate y todo el mundo me fumaba en la cara y me cargaban porque era el único que no fumaba. Hoy a nadie se le podría ocurrir echarle el humo en la cara a otro. Antes hasta en las películas las mujeres abrían la boca, echaban una bocanada de humo y era algo muy sexy, ¿se acuerda usted? Claro que sí, en las películas más que nada no faltaba. Era lo más sexy una mina fumándose un Virginia Slim y echando una bocanada de humo en la cara de su galán, ¿verdad? Claro. Hoy eso es impensable. Claro. Entonces, en fin, yo no soy pesimista, yo soy optimista. Tenemos mucha información, tenemos que administrarla, claro, la información nos puede intoxicar, porque la infodemia, nos intoxicamos de información y quedamos tontos, paralizados por el exceso de información. Es un riesgo. Claro. Así que, y nos queda un poco esa recomendación, el análisis suyo con respecto al consumo de estos productos, que uno tiene que tratar en lo posible de encontrar aquellos que son de estación para pagar menos, ¿no? Es decir, pagar barato no es que sea de mala calidad, pagar barato a veces es el producto que sea de estación. Claro, el producto que es de estaciones, pues hay que aprender a usarlos. No es solamente postre o solamente ensalada. La fruta puede ir de guarnición, puede ir de primer plato, los vegetales se pueden combinar. Y después, si los chicos no comen espinaca, bueno, seguramente hay que hacer una creación, hay que agregarle huevo, queso rallado. Ahora vio que salieron esas picantes, unos snacks picantes, también en Mar del Plata, ahí en Necochea está la propaganda, no sé cómo se llaman. Sí, creo que sí, pero después sí, también aquí. Bueno, que era algo de mexicano, ¿a qué argentino se le iba a ocurrir? Nosotros comíamos un poquitito de picante, no tanto, que puede ser el chimichurri en el asado, y poco más. Acá no se comía el picante. Claro. Pero en México, en Bolivia siempre se comió. Y bueno, ahora aparece entonces la industria de los snacks, introduciendo a los jóvenes el sabor picante, y los jóvenes lo adquieren. Quiere decir que los hábitos se pueden modificar, no son inmanentes los hábitos alimentarios ni los gustos. En algún momento se diría, los gustos argentinos es el asado y el churrasco. Claro. Yo creo que el churrasco no come más nadie. Esa plancha que hacía humo y que llenaba la casa de olor a churrasco, yo creo que hace 40 años que no se ve en ningún lado. Sí, realmente ha cambiado mucho. Pero Mariano, le hago otra pregunta, porque en su momento, y hoy por hoy también, se plantea esto de las fumigaciones o de algunos productos que se le aplican a los cultivos. ¿Tenemos que tener miedo de eso? ¿Los tenemos que lavar? ¿Qué cuidados hay que tener? Yo creo que en principio la mayor parte de los agricultores somos responsables de lo que hacemos, como la mayor parte de los maestros, de los periodistas, de los jueces, de los policías. Que hay algunos agricultores irresponsables, así como hay maestros, periodistas o jueces irresponsables, sí es cierto. ¿Que son lo que caracteriza la agricultura? No. Efectivamente, en la medida en que se ha desarrollado el conocimiento, se incrementaron los rendimientos y se empezó a controlar las plagas. Entonces, cuando éramos jóvenes o chicos, recibir un choclo con un gusano adentro era la cosa más normal, o un repollo, una lechuga. Hoy no se acepta eso, o que la leche se cortara. Hoy día eso ya no es aceptado.
Entonces hay necesidad de controlar, así como la salud humana se ha prolongado y antes se moría uno a los 50 años y ahora a los 90, porque se ha aprendido mucho más a los medicamentos, así como antes un perro, cuando lo atropellaba un auto, directamente uno lo mataba, y hoy los perros viven cualquier cantidad de tiempo y se le da todo tipo de tratamiento, se le hace hasta dentista a los perros. Entonces a las plantas también las hemos aprendido a controlar en sus enfermedades. Y eso implica usar productos. Nosotros no usamos la palabra agrotóxicos, usamos la palabra agroquímicos o tratamientos terapéuticos o remedios, así como si uno le saca las pulgas a su perro, no dice que es un animalicida lo que le está poniendo, le está poniendo un producto para que el perro esté mejor, que no tenga pulgas o piojos, ¿verdad? O los chicos. Bueno, lo mismo las plantas, en fin, no tienen los mismos piojos y pulgas que los animales, pero tienen pulgones, tienen chistes, tienen orugas, tienen escarabajos, tienen coleópteros, tienen vaquitas. Entonces nosotros tienen malezas, que son plantas que están compitiendo con el cultivo, y todo eso lo tenemos que controlar. Claro, está bien. La idea de que la única agricultura responsable del medio ambiente es la orgánica o la agroecológica es una idea tremendista, inadecuada. Y yo creo en el profesionalismo, en el conocimiento y en la responsabilidad. También en ese sentido soy optimista y no tremendista. Está bien. Bueno, Mariano, le queremos agradecer muchísimo esta gentileza y la disposición a atendernos, como a nosotros, a muchos colegas estoy observando y hemos visto. Así que, bueno, un pasaje interesante sobre la historia y sobre, el saber que nos viene bien desde los medios de comunicación y las personas para hacerlo de boca a boca o como sea. Así que, le decimos muchas gracias de nuevo. Cuando quiera pasar a visitar acá Quequén, Necochea, será un gusto recibirlo, si nos avisa, obviamente. Y bueno, nada, gracias, Mariano. No, el agradecimiento es mío, así que todas las ganas de ir a Necochea. En Quequén tengo a mi compañero de facultad, Artirigoyen, que trabaja ahí en el puerto de Quequén, así que ya los visitaré algún día. Gracias por la oportunidad de conversar con todos ustedes.